Hola a todos y bienvenidos una vez más a su rincón predilecto para las últimas novedades y los jugosos chismes del deslumbrante mundo del espectáculo turco. Me llena de alegría saber que me acompañan nuevamente en esta travesía por dramas, intrigas y, por supuesto, una generosa dosis de información fascinante. Hoy, la figura central de nuestro relato es un nombre que resuena con fuerza propia: Burak Özçivit. Este hombre, dotado de un talento innegable y, seamos honestos, un carisma arrollador, ha logrado conquistar corazones en cada rincón del planeta. Sin embargo, la fama, como bien sabemos, conlleva su propio equipaje, y hoy nos dedicaremos a desentrañar algunos detalles intrigantes relacionados con su vida personal y profesional, con un enfoque especial en su vínculo con otra estrella de brillo singular, Neslihan Atagül. Prepárense para sumergirse en un mar de rumores persistentes, declaraciones oficiales cuidadosamente elaboradas, silencios que claman a gritos y miradas que, en ocasiones, valen más que 1000 palabras. Analizaremos exhaustivamente lo que se ha dicho y, aún más importante, lo que se ha omitido entre estos dos actores de renombre. Intentaremos descifrar si existe algo más allá de la fachada pública que ambos proyectan. Pero antes de adentrarnos en el meollo de este enigmático asunto, permítanme recordarles, a aquellos que se unen a nosotros por primera vez, que se suscriban a este canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones diarias sobre sus celebridades turcas favoritas. Y a quienes ya forman parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir brindándoles el mejor contenido posible. Ahora sí, demos inicio a esta apasionante investigación. Burak Özçivit, como ya he mencionado, es un actor de renombre mundial. Su magistral interpretación en la aclamada serie Karasevda lo catapultó a la fama internacional, consolidándolo como uno de los alanes más solicitados del momento. Sin embargo, antes de Karasevda, ya había dejado una huella imborrable en otras producciones destacadas, como Muhteşem Yzyl, donde encarnó a Malkoğlu Bey, un personaje que, para ser francos, robó suspiros a más de una. Y es precisamente en el set de Karasevda, donde nuestra historia adquiere un matiz aún más intrigante. Burak compartió la pantalla con Neslihan Atagül, una actriz igualmente talentosa y poseedora de un carisma magnético. Juntos dieron vida a Kemal y Nihan, una pareja que cautivó al público con su historia de amor apasionada y plagada de obstáculos. La química entre ellos era innegable, trascendía la pantalla y, como suele suceder en estos casos, desató una ola de rumores y especulaciones. Pero aquí es donde la trama se complica. A pesar de la evidente conexión que exhibían en pantalla, la relación entre Burak y Neslihan fuera del set siempre ha sido objeto de intensas especulaciones. Nunca se les vio juntos en eventos sociales, ni emitieron declaraciones públicas sobre su amistad. De hecho, los rumores más insistentes apuntaban a que la relación entre ambos era, por decirlo suavemente, tensa y distante. ¿Cuál era la razón detrás de esta aparente frialdad? Bueno, aquí es donde entran en juego diversas teorías, cada una más intrigante que la anterior. Una de las más extendidas y comentadas es que Fariye Evcen, la esposa de Burak Özçivit, no estaba precisamente complacida con la cercanía que existía entre su marido y Neslihan. Se dice que los celos eran evidentes y que incluso llegó a haber algunos encontronazos tensos entre las dos actrices, aunque nunca confirmados oficialmente. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Es difícil determinarlo con certeza absoluta. Ninguno de los involucrados ha confirmado ni desmentido estos rumores de manera explícita. Sin embargo, como dice el dicho, el silencio a veces puede ser más elocuente que 1000 palabras. Y en este caso particular, el silencio mantenido por Burak y Neslihan sobre su relación fuera del set ha servido para alimentar aún más las especulaciones y los interrogantes. Ahora bien, llegamos al punto crucial de este vídeo. ¿Qué dijo realmente Burak Özçivit sobre Neslihan que podría sorprenderte? Y aquí es donde debemos ser completamente honestos. No existe una declaración explícita por parte de Burak Özçivit sobre Neslihan que haya generado una controversia mayúscula o que revele un secreto escandaloso. Lamentablemente no hay una bomba que podamos detonar en este momento. Sin embargo, lo que sí existe es una serie de declaraciones sutiles, comentarios indirectos y, sobre todo, la ausencia de ciertas declaraciones clave que, en conjunto, nos brindan una perspectiva más clara de la complejidad que envolvía la relación entre estos dos actores. Por ejemplo, en numerosas entrevistas, cuando se le preguntaba acerca de su experiencia trabajando con Neslihan, Burak siempre se limitaba a elogiar su profesionalismo y su talento actoral.
Nunca profundizaba en detalle sobre su relación personal ni compartía anécdotas divertidas o reveladoras sobre el rodaje. Sus respuestas eran invariablemente medidas, cautelosas y políticamente correctas. Algunos podrían interpretar esta actitud como una simple muestra de profesionalismo y respeto. Otros, sin embargo, ven en esta cautela una señal de que la relación entre ambos no era tan cordial y amistosa como se podría esperar. La falta de espontaneidad en sus respuestas, la ausencia de anécdotas personales que revelaran una conexión genuina, todo esto alimenta la idea de que existía cierta distancia y frialdad entre ellos. Pero la verdadera sorpresa, en mi opinión, no reside tanto en lo que Burak dijo, sino en lo que no dijo. En la notoria ausencia de declaraciones de apoyo a Neslihan cuando ella enfrentó serios problemas de salud durante la grabación de Kara Sevda. Recordemos que Neslihan tuvo que abandonar la serie abruptamente debido a problemas de fatiga crónica, una condición delicada que la obligó a tomarse un respiro de su carrera profesional. En ese momento, numerosos compañeros de profesión le enviaron mensajes públicos de apoyo y le desearon una pronta recuperación. Sin embargo, Burak Ozcevic se mantuvo en silencio. No hubo ningún mensaje público de su parte, ni siquiera un simple y cordial, espero que te recuperes pronto. Este silencio, para muchos observadores, fue ensordecedor y revelador. Teniendo en cuenta la estrecha relación que supuestamente debían tener debido a su trabajo en Kara Sevda, la falta de un mensaje de apoyo público fue interpretada como una clara señal de que la relación entre ambos era, como mínimo, distante y poco amistosa. Ahora bien, es importante señalar que también podrían existir razones personales que justifiquen este silencio. Tal vez Burak le envió un mensaje privado a Neslihan, expresándole su apoyo de manera discreta, o tal vez simplemente prefirió no hacer pública su opinión sobre el tema. No podemos saberlo con certeza. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, donde las relaciones públicas desempeñan un papel fundamental, la ausencia de un gesto público de apoyo resulta, sin duda, llamativa y digna de mención. Y es precisamente esta ausencia lo que nos lleva a cuestionar qué tan buena era realmente la relación entre Burak Ozcevic y Neslihan Atagul. Otro aspecto que merece ser analizado es la diferencia en la forma en que Burak se refiere a sus otras compañeras de trabajo. Por ejemplo, siempre ha tenido palabras amables y elogiosas para Fariye Evcen, su esposa y también compañera de profesión. Asimismo, ha hablado con cariño y admiración de otras actrices con las que ha compartido escena, como Mary Muzerli, su colega en Mutesem YZYL. Sin embargo, cuando se trata de Neslihan Atagul, sus respuestas son invariablemente más reservadas, formales y carentes de la calidez y la espontaneidad que exhibe al hablar de otras actrices. Esta diferencia en el tono y en la actitud resulta, cuanto menos, intrigante y alimenta las especulaciones. Y aquí es donde quiero hacer una pausa y preguntarles directamente a ustedes, nuestros fieles seguidores, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que la relación entre Burak y Neslihan era realmente tensa y conflictiva? ¿O piensan que todo se trata de un malentendido y que simplemente eran compañeros de trabajo que mantenían una relación profesional y distante? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría conocer su opinión y debatir sobre este tema fascinante. En definitiva, la relación entre Burak Ozcevic y Neslihan Atagul sigue siendo un misterio que probablemente nunca lleguemos a resolver por completo. No existen declaraciones explosivas ni pruebas irrefutables de que se odiaban a muerte. Pero sí existen una serie de indicios, silencios reveladores y actitudes ambiguas que nos hacen sospechar que la relación entre ambos no era tan idílica y armoniosa como muchos hubieran deseado. Y quizás, al final, esa sea la verdadera sorpresa. Que detrás de la fachada de profesionalismo y éxito, se escondía una relación compleja y llena de matices, una relación que, a pesar de la innegable química que exhibían en pantalla, nunca llegó a florecer fuera del set. Así que para recapitular lo que hemos explorado en este vídeo, hoy hemos analizado la relación entre Burak Ozcevic y Neslihan Atagul, desglosando los rumores persistentes, las declaraciones oficiales y, sobre todo, los silencios elocuentes que rodean a esta controvertida pareja de la pantalla turca. Hemos examinado la falta de declaraciones de apoyo por parte de Burak durante los problemas de salud de Neslihan y la diferencia en la forma en que se refiere a sus diferentes compañeras de trabajo. Hemos llegado a la conclusión de que no existe una declaración explosiva que revele un conflicto mayúsculo, pero que la ausencia de ciertas actitudes y comentarios nos hacen sospechar que la relación entre ambos era, como mínimo, distante y poco amistosa. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo.
Recuerden que todo esto se basa en especulaciones fundamentadas en información pública y en rumores que circulan en los medios. La verdad real probablemente solo la conocen los involucrados. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que la relación entre Burak y Neslihan era tensa? ¿O piensan que todo es una exageración? Y por último, pero no menos importante, les pido que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman el mundo del espectáculo turco y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones diarias. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismes y secretos del fascinante mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.